que si esté grabando esto. Listo, ya. Bueno, ya, gracias por esa autorización para hacer esta grabación. Entonces, em, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Voy a tomarme un tiempito aquí para observarlos un momentico. Y entonces vamos a iniciar. Bueno, muchachos, entonces, tenemos aquí nuestra evidencia que se llama presentación del proyecto formativo. ¿Qué les dirá eso? Como su nombre lo indica. Y como les estaba diciendo ahorita, no creo que nos vayamos a demorar mucho en esta sesión. Simplemente vamos a ver como unas directrices con cara ya a desarrollar esa presentación. Primero, si nos alcanza el tiempo, vamos a intentar hacer una presustentación como para que lleguemos bien finos a la sustentación y que se puedan hacer algunos ajustes en el camino. Ustedes dirán, bueno, pero ya casi estamos terminando en junio, pero si ustedes se dan cuenta ahorita, las sesiones que tenemos como técnicos se han reducido un poquito. Vienen ahorita dos sesiones seguidas, como les estaba comentando al inicio del componente de matemáticas, ¿cierto? Entonces, yo creo que hablando con la vocera, llegamos a la conclusión que nos toca iniciar ya de una vez, desarrollar, digamos que toda esta parte y además para que ustedes también alcancen a hacerlas, ¿sí? Para que alcancemos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, digamos que esta sesión que les traigo hoy como que reúne todo lo que nosotros hemos visto. Vamos a intentar, digamos que como adelantarnos, ¿cierto? Y si nos queda tiempo, alcanzaríamos a ver algo de normativa, que es lo que nos hace falta, normativa como de la logística y todo esto, que es importante tener en cuenta esas leyes y estos decretos que nos rigen. Que pensaría yo que sería de pronto lo último que nos queda por ver. Eh, entonces, acá recordemos que estamos en la fase de evaluación, ¿cierto? Y acá estamos es en la AP6. Aquí está mal, estamos en la AP6, muchachos. ¿Listo? Bueno, aquí algo importante es que esta evidencia, ustedes lo pueden ver acá, inició el 17, venga, yo miro acá, el 17 de marzo, ¿cierto? Pero, si están viendo hasta dónde va? Si están viendo hasta dónde va esta sesión? ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, señor. Hasta el 13 de abril, ¿cierto? Hasta el 13 de abril. Va hasta el 13 de abril. Es decir, que tenemos casi más Hasta el de 13 de2 semanas. abril. Sí, sí, señora, hasta el 13 de abril. Hasta el 13 de abril va esta evidencia, digamos, como para que no entre como evidencia tardía, ¿cierto? Y además porque digamos que ya estamos hablando de los insumos que vamos a desarrollar. De hecho, pues, miren, aquí con con el cronograma que tenemos, estamos a 18 hoy, ¿cierto? Tenemos esta sesión esta semana, ustedes tienen una sesión la próxima semana de matemáticas y la próxima semana otra de matemáticas, ¿cierto? Entramos a Semana Santa, damos otra semana más Hoy entramos a y Semana Santa. Dime, dime, Daniela. Daniela, no te escuché. Daniela Liliana. Bueno, repito. Entonces, para esta semana damos esta sesión. Tenemos la próxima semana que va a ser una sesión de matemáticas. La próxima, que ya estamos casi a 31, que es Semana Santa, que vamos a intentar de pronto como programar una sesión tal vez el martes o el miércoles para que nos quede jueves y viernes de pronto libres. Y nosotros muy posiblemente nos veríamos el 13 de la próxima semana, que es hasta donde va esta sesión, ¿sí?
Entonces, piensen que acá, digamos, con esto de Semana Santa y estas dos sesiones, entonces digamos que se nos acorta como el tiempo un poquito. Entonces, em, acá ya vamos a ver de qué se va a tratar esta sesión, que simplemente es una parte, ya tenemos una parte que es el DOFA, ¿cierto? Que lo hicimos cuando están haciendo ustedes y que va a ser como un insumo para esa presentación. Pero aquí yo quería como hacer una breve introducción, ¿cierto? Desde la concepción del programa de formación que nos atañe y que estamos acá, ¿cierto? Que es coordinación de procesos logísticos. Y pues quería iniciar, digamos, como haciendo pues esa introducción con ustedes desde el inicio, ¿cierto? Y a lo que nosotros queremos llegar con este programa de formación, que era como ese dominio, dominar esos, digamos que esos procesos logísticos, esos varios procesos logísticos que tienen las empresas, las organizaciones, ¿cierto? A través de una cadena de suministros que creo que fue los primeros temas que nosotros vimos. Y esta introducción nos sirve como para entrarnos un poco a lo que esperamos, pues, de esa presentación del proyecto formativo, ¿cierto? Esto lo hicimos a través de una innovación de procesos logísticos que ustedes también tuvieron la oportunidad de ver eh, y también muy alineados a lo que es el comportamiento del mercado. Nosotros vimos una sesión que se llamaba oferta. Digamos que también desarrollamos pronóstico, ¿cierto? El pronóstico de mercado cuando vimos la sesión de oferta y demanda, que pronosticábamos el mercado con una ecuación, ¿cierto? Y que más o menos nosotros mirábamos y nos dábamos cuenta de la importancia de pronosticar el mercado a través de la oferta y la demanda, ¿cierto? Y la relación que tiene con la logística, con los procesos logísticos de la cadena de suministros. ¿Recuerdan que nosotros hacíamos eso? Todo esto, digamos que, y de lo que parte también un poco nuestro proyecto formativo, era también en solucionar, ¿cierto? Problemas logísticos que nosotros podemos observar en las empresas a través de ese mismo desarrollo de esas operaciones logísticas, ¿cierto? Y que estaban enfocados como en dos aristas que nosotros lo veíamos desde el punto de vista de las estrategias logísticas que podíamos desarrollar en cada una de las empresas, ¿cierto? Y en la gestión de procesos también del mismo. Si nosotros hablamos de este dominio de los procesos logísticos, ¿cierto? También hablamos de esa toma de decisiones estratégicas, acordémonos de las decisiones estratégicas que tienen que ver con, que tienen que ver con qué, que tienen que ver con la estrategia, con los objetivos estratégicos de las organizaciones y que es transversal a los procesos logísticos también, ¿sí o no? Y que nosotros, antes de llegar a esa toma de decisiones, ¿cierto? De esa toma de decisiones que nosotros hacíamos estratégicas en esas operaciones, lo hacíamos a través del uso de tecnologías. Vimos también, de hecho, hicimos una evidencia con con el uso de nuevas tecnologías, ustedes desarrollaron una matriz, etcétera, etcétera. Y quería preguntarles si ustedes recuerdan cómo es que se llama nuestro proyecto formativo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo es que se llama nuestro proyecto formativo, muchachos? ¿Alguien que se acuerde? Que lo teníamos, que yo se los mostraba casi que en las primeras sesiones. De hecho, en la primera sesión que tuvimos se lo mostré en unas diapositivas. ¿Sí lo recordamos? ¿Alguien me recuerda cómo era? ¿Será que nos desviamos un poquito del camino y se nos olvidó? ¿Te acuerdas, Steven? Daniela, ¿te acuerdas? ¿Ninguno se acuerda de ese proyecto formativo que yo tanto o sea, el nombre del proyecto formativo a lo que queremos llegar? O sea, es la estrella de todo esto, ¿cierto? Todo esto que nosotros estamos encaminando, que va a resultar en ese proyecto formativo, que es la propuesta de un plan, si de pronto no lo recordábamos, operativo de los procesos logísticos de una empresa colombiana. ¿Se acuerdan que se los mencionaba al inicio cuando empezamos con todo este cuento? Ya que estamos llegando como a este final, ¿cierto? De la culminación del programa de formación de la parte electiva,
Entonces, como que vemos hacia atrás todo lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? A través de ese pronóstico de la oferta y la demanda, de cómo podemos elaborar sistemas de inventarios y que esos sistemas de inventario dependen definitivamente de uno, pues digamos que de las propiedades físicas y químicas que tengan los productos o servicios, ¿cierto? Y que pues está alineado también, digamos, a eso, ¿cierto? A cómo vamos a distribuir, digamos, en el almacén esos productos. Hablamos de picking, bueno, hablamos de la cadena de abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? De pedidos, despachos, de recibimiento, el proceso de recibimiento y todo lo que conlleva lo que es nuestra cadena de suministros. Eh, Acá les estoy mostrando cómo vamos a desarrollar o cómo se espera que desarrollemos esa presentación, ¿cierto? Esa presentación. Permítanme un segundito acá. Listo. ¿Cuál presentación? Nuestra presentación del proyecto formativo, ¿cierto? Ya como estamos culminando, entonces digamos que vamos a dar unas directrices para mirar cómo nosotros lo vamos a hacer. Primero que todo, vamos a elaborar, o sea, esta evidencia, y acá ya empezamos con el insumo de la evidencia para que lo tengan así muy presente. Vamos a hacer para esta evidencia unas presentaciones en PowerPoint o en el programa que ustedes más se les facilite, ¿cierto? No vamos a utilizar ninguna plantilla de pronto así especial, como si ustedes se han dado cuenta que a los instructores a veces nos toca utilizar esta plantilla con este logo y con estas características, pues para desarrollar esas sesiones, ¿no? Nosotros como que no nos podemos salir como de esa regla, pero ustedes hemos decidido que pues lo pueden hacer con el programa de presentación que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, primero, vamos a empezar a hacer, digamos que armar esa presentación, ¿cierto? Y para el 13 de abril, digamos que la idea es que tengamos estas diapositivas ya montadas en, para que nosotros las podamos ver en, pues, en los espacios de la evidencia, ¿cierto? En esta presentación vamos a iniciar con el nombre del aprendiz, ¿cierto? El nombre del grupo o de cada integrante, o si es una persona, pues uno solo, ¿cierto? Descripción de la empresa. Primero vamos a hacer esa presentación, después la descripción de la empresa. En esa descripción de esa empresa, de esa organización con la que ustedes empezaron a trabajar, pues va a haber el nombre de la empresa, la misión, propuesta de valor y yo diría que algo de lo más importante de todo esto son los objetivos estratégicos, ¿cierto? De los que tanto hemos hablado. Entonces, vuelvo y repito. Primero, una presentación en el programa favorito que ustedes tengan. Después, la presentación del equipo. Esa presentación tiene que contener la presentación del equipo, la descripción de la empresa, con el nombre, la misión, la visión, la propuesta de valor, los objetivos estratégicos de esa organización. Si de pronto no lo inventamos, pues ya a lo largo del programa de formación hemos como desarrollado estos puntos, ¿cierto? Tercera parte, vamos a describir los procesos logísticos, ¿cierto? Pero aquí entra algo importante, o sea, nosotros iniciamos la presentación, describo la empresa, mi nombre es tal, la organización que tomé para el proyecto formativo es esta, que tiene una misión, la describimos bien. eh, la descripción de esos procesos logísticos que desarrolla la empresa son estos, ¿cierto? Explicando, digamos que esa relación desde el punto de vista de esos procesos logísticos que desarrolla la empresa relacionados con los objetivos estratégicos, la misión y la promesa de valor de la empresa, ¿cierto? Eso creo que ya también lo teníamos. Eh, pero digamos que nosotros ya hicimos un FODA, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo primero describo la empresa, después describo los procesos logísticos, ¿cierto? Los describo, que es como como un diagnóstico que estamos haciendo,
En este tercer punto que va antes, si ustedes se dan cuenta, antes de esa evidencia que nosotros ya, pues, digamos que hicimos, pues, porque era el DOFA, ¿cierto? Va, digamos que ese, esa relación que tienen esos procesos con los objetivos estratégicos, con la misión y la promesa de valor, ¿cierto? Y ahí entonces anclamos ya el DOFA que ustedes ya lo deben tener, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en el DOFA ustedes también hacían un diagnóstico, ¿se acuerdan? Y ustedes ahí escribían en el DOFA, o sea, digamos que es como si el DOFA estuviera antecitos de esto, ¿cierto? Y nosotros nos ayudara a hacer, digamos, esta diapositiva, para que no nos enredemos. Presentación del equipo, ¿cierto? Descripción de la empresa, descripción de los procesos logísticos, ¿cierto? Nosotros describimos esos procesos logísticos en el FODA, pero necesitamos que conectemos los procesos logísticos con la relación y con los objetivos estratégicos, misión y propuesta de valor, ¿cierto? Y ahí enseguida, entonces nosotros ya tenemos el FODA, ¿cierto? Tenemos el FODA. Tenemos el FODA y nosotros podemos decir, ok, desde el FODA nosotros encontramos esta problemática, estas debilidades, que esa era la idea, ¿sí? Estas fortalezas de esa organización, ¿cierto? O sea, después de eso seguiría el FODA, ¿cierto? Y presentamos esas consecuencias operativas y administrativas que ustedes identificaron en el DOFA como debilidades o de pronto podrían ser amenazas, ¿cierto? Y el impacto en el cliente y en la rentabilidad de esos problemas identificados en el DOFA, ¿cierto? De pronto acá no quiero que nos confundamos, ¿cierto? Eh, Voy a volver a decir esta partecita para que no nos confundamos y que no sé si hay preguntas hasta acá, pero voy a explicarlo de otra manera, ¿sí? Acá digamos que colocamos identificados en el DOFA, o sea que esto quiere decir que el DOFA está un poquito atrás, ¿no? Espero que no nos enredemos acá. Es decir, primero la descripción de la empresa con el nombre misión, después la descripción de los procesos logísticos, después de eso tenemos el FODA, ¿cierto? Donde identificamos y donde hicimos un diagnóstico e identificamos unas debilidades y a partir de esas debilidades, o sea, después de la, no sé, la diapositiva del DOFA, entonces presentamos esas consecuencias operativas que tienen esas debilidades o esas amenazas, y esas consecuencias operativas y administrativas y el impacto en el cliente y en la rentabilidad, ¿cierto? De la organización. Entonces, o sea que el DOFA vendría como por acá la diapositiva del DOFA y ahí sí seguiríamos con el resto, ¿cierto? O sea, por eso colocamos acá el DOFA, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos que de esas consecuencias operativas que nosotros identificamos y ese impacto en el cliente. Ok, después de eso viene tal vez el punto un poquito, el grueso como de todo esto, ¿cierto? Que ya es presentar esa propuesta del plan de operación, pero primero, ¿cierto? Vamos a seleccionar un proceso logístico. Entonces, acá es importante que nosotros hagamos algo, ¿cierto? Primero, me voy a volver un poquito. Miramos y hacemos esa descripción de los procesos logísticos, ¿cierto? Después, hacemos ese FODA, ¿cierto? Que ya lo hicimos, ¿cierto? Pero que es ese diagnóstico que nosotros, digamos que hicimos de la organización de pronto las falencias que pueden tener en los procesos logísticos, ¿sí? Pero de esos procesos logísticos, para que no se nos vaya tan largo, vamos a escoger uno. Por eso acá dice proceso logístico seleccionado, ¿sí? Puede ser inventarios, el que ustedes vean, ¿cierto? Que de pronto pueden impactar esa organización. Inventarios, almacenamiento, transporte, despacho, pedidos, no sé, distribución, compras el que ustedes quieran. Vamos a escoger uno de esos, ¿cierto? ¿De dónde va a salir? Pues de acá, ¿cierto? De la descripción de los procesos logísticos, es decir, que cuando ustedes estén haciendo la presentación, estén haciendo la descripción, entonces ustedes dicen, estos procesos logísticos los tiene esta empresa, esta organización, eh, digamos que esta es la relación que tiene con los objetivos estratégicos, con la misión y con la promesa de valor, e identificamos nosotros en un DOFA, entonces pasan al DOFA
estas debilidades, estas fortalezas, ¿cierto? Y estas amenazas, y de esas debilidades, ¿cierto? Que nosotros tenemos en esos procesos logísticos, entonces ustedes presentan en otra diapositiva esas consecuencias operativas y administrativas, ese impacto en el cliente y en la rentabilidad, ¿sí o no? Y de todos esos, digamos, de todas las debilidades, seleccionamos un proceso logístico, ¿cierto? Que es en el que nosotros nos vamos a enfocar para empezar a desarrollar y a desprender desde ahí, digamos que todo lo que nosotros estamos desarrollando en esa presentación, ¿cierto? Entonces, seleccionamos el proceso logístico y ahí empezamos a desarrollar esas actividades operativas, ¿cierto? Esas actividades operativas y esas responsabilidades, ¿sí? De ese proceso logístico. Entonces, yo, digamos, no sé, inventarios. Entonces, de inventarios a actividades operativas, ¿cuáles son esas actividades operativas que yo tengo de los inventarios? ¿Quiénes son los responsables de ese proceso logístico de los inventarios? ¿Quiénes o cuáles son esos recursos humanos, tecnológicos, físicos que tiene ese proceso logístico? ¿Cuáles son esos indicadores que nosotros ya hemos hablado también de esos indicadores de los KPI, ¿cierto? Que tiene ese proceso logístico, pero acá, muchachos, aquí algo importante y que hago como un paréntesis, es que estos indicadores los tenemos que escoger bien, porque estos indicadores sí tienen que estar muy alineados a lo que es ese proceso logístico. Aquí hasta podríamos colocar servicio al cliente y todo, ¿cierto? Pero esos indicadores que en el momento, o sea, que en el momento tienen y cómo son, digamos que primero identificarlos y después, bueno, aquí cómo yo lo puedo mejorar, ¿cierto? Eso también creo que ya lo tenemos por ahí en alguna evidencia y pues vamos a hacer ese cuadro comparativo del proceso actual y de la propuesta que ustedes van a desarrollar con esos resultados esperados, ¿cierto? O sea que el cuadro comparativo va a quedar como de 3 columnas, ¿cierto? El cuadro comparativo va a quedar de 3 columnas. Una, el proceso actual. Dos, la propuesta. Y tres, el resultado esperado con esa propuesta y con ese impacto que vamos a hacer a ese proceso logístico que seleccionamos acá, ¿sí? Que seleccionamos acá. Bueno, hasta acá yo creo que está bien que lleguemos de pronto y adelantemos, digamos que toda esta parte para que nosotros podamos observar las diapositivas, todos los grupos que son más o menos artículos y todo este cuento, ¿cierto? Entonces, si podamos, pues, calificar, verlo bien con lupa todo. Entonces, digamos que estaba un poquito largo el trabajo, tal vez un poquito, pero si nos ponemos a pensar, creo que nosotros ya tenemos la mayoría de esto, ¿sí? Eso es lo que queremos que tengan ustedes ahorita, ¿sí? ¿Me están escuchando? Para llegar a la sustentación final. ¿Listo? ¿Aló? ¿Están ahí? Buenas, muchachos. ¿Tenemos alguna pregunta de esto? Sí, profe, lo estamos escuchando. Profe, ¿podría repetir nuevamente lo del cuadro comparativo en la última partecita, por favor? Ok, el cuadro comparativo. El cuadro comparativo va a salir, ¿cierto? En 3 columnas lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque la idea es que comparemos y al final estén los resultados. Vamos, y bueno, antes de explicar el cuadro comparativo, un paréntesis, vamos a dejar obviamente esto sigue un poquito más allá, ¿cierto? Nos falta digamos que, otra sección, ¿cierto? Porque lo vimos por unos puntos. Miren que ya vamos en el sexto punto acá, pero la idea es que no nos saturemos, por eso lo queremos hacer, digamos que despacio, pero bien, ¿cierto?
lento pero seguro. Entonces, digamos que la idea es que lo estamos haciendo por partes. La sesión pasada hicimos, digamos que un insumo importante, ¿cierto? Que de hecho es una parte de esa presentación, ¿cierto? Y que la vamos a usar, como se dan cuenta, digamos, ahorita. Y ahorita vamos a llegar a este punto 6, ¿cierto? Con esas evidencias hasta el 13, ¿cierto? Vamos a tener hasta el 13 para hacer bien, bien jalado esta presentación, ¿cierto? Y al final, pues vamos a tener otra partecita, ¿cierto? Cuando nos veamos, yo calculo que nos vemos tal vez de pronto después del 13 de abril, ¿cierto? Ahí vamos vamos a hacer como un feedback, ¿cierto? Ajustar, mirar cómo estamos, ¿cierto? Y después seguimos con la otra partecita que ya sería el final, ¿cierto? Es otra partecita que nos queda, algo también muy sencillo. El cuadro comparativo, digamos que primero tiene que ser de ese proceso seleccionado, ¿cierto? Acá de ese proceso que nosotros vamos a impactar, ¿cierto? Entonces, irá, digamos, el proceso seleccionado, por eso digo que son 3 columnas. eh, ¿Cómo está el proceso actual? ¿Cierto? ¿Cuál es la propuesta que yo tengo de ese proceso para mejorar? ¿Cierto? Y ¿cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es el resultado que yo eh, espero, ¿sí? Que cambie, que mejore ese proceso, ¿cierto? Entonces digamos que ahí estaría. Y la idea es que también pues lo acompañemos con esos indicadores de gestión, ¿cierto? Con los KPI. No sé si hasta aquí hay preguntas o no, muchachos. Voy a ir con ustedes. ¿Me escuchan? Profe, una cosita, ¿me puede explicar un poquito más de los indicadores? Sí, espérenme un momentico que creo que no estoy compartiendo. ¿Ahí lo estamos viendo? Bueno, pero ¿qué te explico de los indicadores? Bueno, digamos que los indicadores, acá lo que nosotros estamos, o sea, bueno, digamos que estos procesos, pues yo me imagino que tendrán algún tipo de indicador que nos midan y que nos puedan desarrollar ese seguimiento de ese indicador, ¿cierto? Entonces, como nosotros lo estábamos viendo, que fue los últimos que nosotros vimos, por lo menos fue servicio al cliente. Ah, bueno, ¿cuántas entregas, digamos que a tiempo versus cuántas, digamos que no en los tiempos establecidos por el total de entregas, ¿cierto? Entonces aquí, pues, digamos que también tendríamos que tener algunos indicadores de ese proceso seleccionado. Puede que ustedes de pronto digan, bueno, esta organización me la inventé, de pronto los indicadores como que no estaban tan claros y que de pronto pues no la puedan tener. Entonces ustedes, ¿qué harán? Pues si no tiene esos indicadores, pues yo los voy a hacer, ¿cierto? Más o menos como está, digamos, en el proceso actual. ¿Cuál es la idea? Que yo al final pues tenga, digamos que tal vez de pronto el indicador no va a cambiar, o sí cambiaría, pero ya digamos, o sea, el indicador puede que ya esté, digamos, establecido, ¿cierto? Ese indicador de pronto no va a cambiar, pero sí lo que va a cambiar es esa medición, ¿sí? O sea, esa es la idea de que yo haga ese cuadro comparativo de cómo, digamos, acá, en esos resultados esperados, listo, ese es el indicador que tengo ahorita, no sé, menos 80% de lo que me da, ¿cierto? Con estos cambios que yo quiero desarrollar, con esa propuesta, donde voy no sé, por decir algo, voy a incrementar la vigilancia en el despacho de pedidos, ¿cierto? Para que le llegue al cliente en la hora adecuada, ¿cierto? Que no le llegue de pronto tarde porque el cliente lo puede necesitar en esa hora y en esa fecha, ¿cierto? Y que seamos muy exactos en eso, entonces voy a aumentar eso. Eso hace que mi indicador, digamos, de alguna manera suba o baje como ustedes lo estén viendo, ¿cierto? ¿Por qué suba y baje? Pues porque si yo quiero que mejore,
de acuerdo a ese seguimiento y a esa escala que yo le di en el indicador, pues puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, digamos que primero yo necesito saber cómo se está midiendo ese proceso a través de ese indicador, de ese KPI, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cómo lo estamos midiendo acá? ¿Cómo estamos midiendo la parte de inventario? ¿Si está funcionando o no está inventando? ¿Si está rotando o no está rotando? ¿Cierto? Entonces, como por eso nos vamos a enfocar solo en un proceso, ¿cierto? Y por eso ese indicador sí tiene que ser muy alineado a ese proceso. O sea, no podemos decir, ah, bueno, escogí inventarios y que mi indicador diga clientes insatisfechos, no sé qué. Sí me hago entender, muchachos. O sea, eso tiene que ir bien relacionado. Porque digamos que a lo largo nosotros del programa de formación y cuando vimos estos inventarios, pues lo hacíamos un poco general, ¿cierto? Y bueno, y yo decía, bueno, listo, digamos que le puede pegar a un proceso de los que nosotros estamos desarrollando. Pero acá sí, digamos que ya el indicador sí tiene que estar muy relacionado al proceso que yo seleccioné, ¿cierto? Y al final, pues ese indicador, ¿cómo la idea cuál es? Pues que se mejore, ¿sí? ¿Y por qué les digo que pueda subir o pueda bajar? Porque si estoy hablando de servicio al cliente, de las quejas, pues la idea es que baje, ¿sí o no? Si estoy hablando de pronto de las entregas oportunas a tiempo, la idea es que suba. O sea, eso depende del proceso y de cómo yo lo estoy midiendo y de cómo lo está midiendo en la empresa. Si alguien me dice, no, es que nosotros no medimos eso, es que somos muy nuevos, es una panadería, ah, pues listo. Entonces, yo escojo un proceso. Después de escoger el proceso, trato de hacer un indicador para yo poder medir cómo está ese proceso, ¿cierto? Entonces ya, digamos que en el cuadro comparativo quedaría, pues, el proceso actual, lo que yo quiero o cuál es mi propuesta para mejorarlo y cuál es el resultado que espero. Y listo. No tengo, digamos que, cómo comparar esa medición de un KPI anterior, porque de pronto puede haber que tengan una empresa muy pequeñita, que no tiene de pronto establecidos estos procesos, aunque lo ideal no era ese, ¿cierto? Pero de pronto cuando nosotros iniciamos, ustedes saben que nosotros iniciamos a hacer, digamos que este proyecto formativo en una organización, tuvimos inconvenientes porque habían unos que pues no tenían una empresa establecida, hicimos ahí algunos cambios y bueno, digamos que por no cortarles de pronto, digamos, el avance, pues como que aceptamos algunas organizaciones que tal vez de pronto, ¿cierto? Esos procesos logísticos no estaban tan bien definidos. Pero no sé si con eso respondí a tu pregunta. Voy con ustedes, muchachos. Sí, profe, gracias. Ok, Steven. No sé si tenemos más preguntas. Como les dije, esta era una de las sesiones más, bueno, que ya llevamos 40 minutos. De las sesiones más corticas. Entonces, la idea es que aprovechemos el tiempo y bueno, ahí tenemos esta Semana Santa para que nosotros hagamos, digamos que todas estas diapositivas. Yo no sé si ustedes quieran colocar una diapositiva por punto. Bueno, los voy a dejar ahí de pronto como a su criterio, ¿cierto? Pero la idea es que ya el 13 de abril tengamos la mayoría de grupos ya con esta partecita hasta el punto 6, ¿cierto? Que fue el que mostramos hasta ahorita, como lo podemos ver acá, el punto 6 que es la parte como gruesa. Y ya después, para que no nos quede de pronto como tan fuerte y tan pesado, pues por eso lo estamos haciendo así por partes, para llegar al final a un producto excelente, ¿sí? Tal vez si el tiempo nos alcanza, la idea es que veamos algo de normatividad desde el punto de vista logístico, los decretos y las leyes que hay, y que lo podamos también aplicar al final a este proyecto formativo, ¿sí? Vamos por partes, ya después, pues, les daré las indicaciones de cuánto tiempo más o menos tenemos para hacer la sustentación, cuántos minutos, etcétera. Pero lo que pasa es que si ya por experiencia nosotros sabemos que marzo ya se acabó prácticamente, queda abril y mayo, muchachos. Y la cosa es que nosotros tenemos que em, sacar un tiempo, sacar un tiempo de las sesiones y tal vez nos va a tocar una semana, digamos que de pronto 2 semanas encontrarnos, esas semanas que vamos a terminar hacia mayo un poquito,
nos va a tocar tal vez de pronto encontrarnos varios días en la semana, que es cuando vayamos a hacer las presustentaciones y las sustentaciones. A veces no alcanzamos ni siquiera a hacer o sea, las presustentaciones porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a intentar hacerlo esta vez, ¿cierto? Entonces digamos que aquí nos va a quedar un poquito apretado todo el cronograma porque ustedes dirán, bueno, vamos hasta junio, pero esto ya se nos está como colapsando, ¿sí? Porque tendríamos que escucharlos a todos ustedes, son 3 fichas y a cada grupo dedicarle, digamos, al menos un tiempo. Y siempre decimos por lo menos, no sé, por decirles un ejemplo, decimos nosotros, bueno, 15 minutos nos vamos a demorar en la sustentación y casi siempre se nos va más de los 15 por cada grupo, por cada persona. Entonces calculemos las personas que están solas, ¿cierto? Digamos que yo estimo que en una noche por lo menos se puedan presentar 4 y ya, ya yo sé que a veces ya al final ya estamos bien todos cansados, pues porque digamos que somos bastantes, ¿sí? Eh, Todavía yo no le he pasado como el cronograma al coordinador y a los demás instructores que de pronto, y también compañeros de pronto de de otras fichas que a veces ellos también como que se unen para ver pues los proyectos de ustedes, ¿cierto? El proyecto formativo y todo eso. Y también pues a veces el coordinador, entonces no creo que nos pueda acompañar a todas las presentaciones porque como les digo, en un día no podemos sacar todas las sustentaciones, eso es imposible. Sacaremos por día de a 4 o 5 grupos, le pongo yo por máximo, y eso ahí se nos van unas 2 o 2 horas y media tal vez, desde las 6 por ahí hasta las 9, 9:30 tal vez de la noche, entonces siempre se nos viene algo bien movido, muchachos. Entonces, bueno, pero vamos a intentar tratar de hacer esas presustentaciones como con algunos grupos que ya estén de pronto ya más adelantados y podamos adelantar algo, ¿sí? Podamos desarrollarlo así de esa manera. Entonces, ya esto está que casi se acaba, muchachos. Rigoberto, ¿nos vas a preguntar algo? Claro que sí. Profe, buenas noches. Un favor, con respecto a las sustentaciones es esta misma presentación, ¿sí? Es decir, Sí. esta misma evidencia, ¿sí? Claro que sí, sí, esa es la idea. La idea es que lo podamos ir desarrollando y nos quede más fácil llegando ya al final. O sea, estamos es adelantando trabajo, por decirlo así. Estamos es adelantando trabajo y que nos dé el tiempo para revisarlo, ¿cierto? Para revisar todos los grupos, revisar las diapositivas y hacer los ajustes que se tengan que hacer, eh, no sé, retroalimentaciones, ¿cierto? Y que ustedes la puedan desarrollar. Pero sí, o sea, la idea es que esto, o sea, ya empezamos a trabajar en el proyecto final, o sea, ya estamos trabajando en la presentación, ya lo estamos montando por partes, ¿cierto? La semana pasada hicimos el DOFA y ahorita algo un poquito más extenso y la idea es que lleguemos ya, yo estimaría que a finales de abril y mayo a salir de todo esto, ¿cierto? A salir de toda esta parte. Obviamente nos quedan más sesiones en línea, pero vamos a ir adelantando, vamos a ir como adelantando esa parte para que no nos coja la tarde, ¿cierto? Porque es que, muchachos, esto se acaba el 1 de junio, entonces nosotros sabemos por experiencia que ya si nosotros no hacemos esto, si no nos preparamos, o sea, antes del 1, o sea que esto ya tenemos hasta mayo 30 más o menos, y ya no tenemos más tiempo, ¿sí? La cosa es que ustedes vienen acostumbrados a que, bueno, digamos, en la fase 1 me quedaron pendientes algunas evidencias, entonces yo me espero, ¿cierto? A la fase 2 y mientras termina la fase 1 y empieza la fase 2 yo sigo cargando de la fase 1 y voy en la fase 2 y bueno, y ahí nos dan unas peritas, llega el plan de mejoramiento y ahí bueno. Pero digamos que acá ya después del 1 de junio, que es donde está proyectado ya la finalización, ya hasta ahí fue, o sea, ya esto se cierra y ya no más, ya no hay más, digamos que plazos ni nada. Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, los instructores que se han comunicado con ustedes,
los correos que han recibido, estamos un poquito ya más, porque ya nos toca agilizar el proceso, ¿cierto? Entonces, por eso les estaba diciendo, marzo prácticamente ya casi que se acaba, porque pues esta semana ya estamos a 18 y la próxima semana ustedes tienen matemáticas. Y ya la otra es casi que Semana Santa, porque Semana Santa empieza el 30, el lunes 30, y ahí coge algunos días de abril, los primeros de abril. Y ya prácticamente nos quedan como 2 meses, que es abril y mayo. Solo 2 meses, ¿cierto? Y si lo vemos en sesiones, nos quedan más poquitas sesiones. Además, porque ya como se dieron cuenta, por lo menos vienen dos de matemáticas y creo que hay otra de física por ahí, otra de derechos. Entonces, eso hace que las evidencias técnicas sean más poquitas. eh, y eso es lo que les digo. O sea, tenemos que, los que tenemos de pronto las evidencias pendientes de las anteriores fases, agilizar el paso, ¿cierto? Porque ya, digamos que aquí, hacia el 30 de mayo, ya se cierra todo, muchachos. Y esto se cierra y nosotros no podemos dar más plazos porque ya se acaba el programa de formación. Después de la sustentación, ya, ¡pum!, se hace cierre, juicios de evaluación y listo. Ya se acaba eso y ya empiezan ustedes con el proceso de la etapa productiva. ¿Vale? Entonces, así estamos. No sé si hay más preguntas, muchachos. Rigoberto, gracias. Angie, Luis Miguel. Voy a intentar. Luis Miguel, cuéntame. Buenas noches, profe. Esto, pues, de pronto, tengo una consulta. Cuando estás hablando de la presentación de este proyecto, o sea, digámoslo con la matriz DOFA, hace parte de ese, ¿no? Entonces, supongo yo que habrán otras evidencias que van complementando la presentación y, digámoslo, en el transcurrir de estos días se van haciendo las correcciones y ya cuando tengamos que hacer la sustentación, ya sabemos que es correcto, que está bien. Eso es lo que yo puedo entender o me podría aclarar, profe. A eso queremos llegar, ¿cierto? Queremos llegar a que no haya tanto reproceso, a que se vaya como haciendo esas retroalimentaciones y que ya, mira, a lo que nosotros queremos llegar es tal vez de pronto no hacer presustentaciones, porque es que en la experiencia hacer presustentaciones, digamos que no es como muy efectivo hablando de logística, ¿cierto? Porque es como escucharlos a ustedes, ¿cierto? Hacer la presustentación y después volver otra vez a desgastarnos allá a hacer la sustentación final, ¿cierto? Y eso nos come mucho tiempo, nos come mucho tiempo porque eh, es como si hiciéramos el trabajo 2 veces, ¿sí? Para que quede bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues como partirlo por secciones, pero verificar que esas evidencias queden bien, que queden al 100%. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ustedes han pasado hasta ahorita, digamos que a veces por puntos, a veces alcanzan a arañar el 70%, pero tal vez de pronto ustedes no lo notan, porque pues ustedes ven el aprobado o el no aprobado, ¿cierto? Pero digamos que aquí estas evidencias, que por lo menos el DOFA, sí tiene que quedar al 100%, digamos que perfecta, ¿cierto? Porque es un insumo para la evidencia. O sea, esa tiene que quedar bien. Y las que vienen ahorita, pues también. Y sí, digamos que la idea es esa, hacerlo por secciones, eh, no atrasarnos, sino ir adelantando, ¿cierto? Y ya digamos que estos insumos que veamos sea simplemente suma para la presentación final. Sí, esa es la idea. Y la idea a lo que le estamos atinando es que no hagamos tantas presustentaciones, sino que ya pasemos directo a la sustentación. ¿Sí? Es eso. No sé si respondí tu pregunta, Luis. Casi te digo Lucho. Luis, bien, bien, bien. Angie, Oscar, Steven. Steven ya. Frandy, Daniela. ¿Pronto alguna pregunta, muchachos?
quiero intentar cargar la evidencia mañana, cargar esta grabación. Nosotros tenemos 72 horas supuestamente para cargar estas sesiones en la plataforma para que ustedes la puedan ver, la grabación. Pero pues bueno, creo que ya quedó bastante claro. Hablo de pronto de las personas que no pudieron estar, pero sí aspiro a cargarla, si no es hoy, mañana muy temprano, para que empecemos a aprovechar el tiempo, ¿cierto? Y todas estas semanitas para hacer estas presentaciones, estas diapositivas y que nos quede, digamos, que no nos coja el tiempo. Esa es la idea, que no nos coja el tiempo a ninguno, ni a ustedes ni a nosotros, porque pues también es un trabajo fuerte ahí. ¿Listo? Entonces vayan adecuando, digamos que de pronto sus computadores, porque pues la cámara hay que encenderla, digamos que todo esto tiene que quedar registrado. También buscar, eso lo vamos a hacer después, pero desde ya pues busquemos horarios en los que podamos desarrollar la presentación sin ningún inconveniente, ¿sí? Nosotros somos muy flexibles, de pronto a veces ustedes nos dicen, no, yo puedo en la noche, como hacemos estas sesiones casi siempre que las hacemos en la noche porque pues la mayoría trabaja. eh, Hay de pronto algún aprendiz que nos puede decir, no, yo puedo a la 1 de la tarde, entonces vayamos pensando en ese horario, porque muy seguramente yo creo que en unos días ya estaremos haciendo como esa disposición para iniciar, ¿cierto? Para hacer esa organización en el cronograma. Entonces, muchachos, que estén muy bien. Gracias por la atención. Frandy, cuéntame. Profe, buenas noches. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para cargar esta evidencia? Hasta el 13 de abril. Hasta el 13. Gracias. Tenemos ahí bastante tiempo. Y también hay toda la Semana Santa para que adelantemos. ¿Listo? Porque también tienen que tener presente que ustedes van a estar también con una evidencia de matemáticas y otra evidencia de matemáticas. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, no sé si hay más preguntas. Este es el momento. ¿Listo? Entonces, gracias por la atención, muchachos. Que tengan una excelente noche. Nos hablamos entonces. Que estén Bueno, muy profe, bien. feliz noche. Hasta luego, Oscar, que estés muy bien. Chao, nos vemos. Buenas noches. Profe, gracias, feliz noche. Chao, Angie.